Hola hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, el domingo por algunos inconvenientes no pudimos transmitir en vivo, les pedimos disculpas por estos problemas que tuvimos. Y ayer tampoco, lamentablemente, pudimos subir el video, pero gracias al Señor que ahora tenemos la oportunidad de continuar esta serie de eclesiología bíblica. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante y es el conocimiento de Dios y el papel vital, esencial que éste juega en la vida de la iglesia, en la vida de una iglesia bíblica, de una iglesia sana. Así que para comenzar, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia, por tu providencia, por todo lo que permites en tu perfecta voluntad para glorificar tu nombre. Gracias porque aunque no lo entendemos, tú guías todo para tu gloria y tú haces, Señor, según tu perfecta voluntad para la bendición, la santificación de tu pueblo. Dios mío, te pedimos que abra nuestras mentes, nuestros corazones para entender más de ti, para que podamos conocerte más. Dios mío, permíteme hablar con claridad tu palabra, permíteme, Dios, predicarla siendo puntual, siendo claro en todo lo que diga, Señor. Para tu gloria, dame gracia y que sea tu Santo Espíritu quien me guíe. Soy débil, Señor, incapaz en lo absoluto de hacer cualquier cosa sin tu gracia. Por eso, dame de tu gracia y guíame para predicar tu palabra con verdad. Bendice a tu pueblo, Señor, dándole también gracia para escuchar tu palabra y que podamos todos vivirla, aplicarla, Señor, para tu gloria. Nos encomendamos a ti en Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero, hermanos, para comenzar, leer un texto muy importante en el libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Dice la palabra del Señor: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, y escuchen bien, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados hermanos, como hemos visto anteriormente, el pueblo de Dios es el pueblo que ha escogido del mundo, lo ha separado, un pueblo santo, separado del mundo, de la maldad, de la contaminación del mundo, y lo ha hecho un pueblo con un propósito específico, y es para la gloria del Señor. Pero el pueblo del que habla Oseas se estaba perdiendo por falta de conocer al Dios verdadero. El conocimiento de Dios juega un papel esencial, vital en la vida de una iglesia. Si una iglesia va a ser sana, será sana porque conoce a Dios. Será una iglesia saludable, será una iglesia que es fuerte, que tiene una vida activa y que obedece la voluntad del Señor porque lo conoce a Él. El conocimiento del Señor es esencial para esto. Y es muy importante porque el carácter de Dios mismo es el fundamento de la religión, como dijo alguien. Algunos de los puntos que vamos a tocar aquí están muy relacionados con una enseñanza del pastor Bustamante, donde se tocan, y creo que es muy pertinente, pero vamos a verlos en esta ocasión con relación a la iglesia cristiana, la vida de la iglesia y el rol del conocimiento de Dios en esta. Así que, como les decía, el carácter de Dios es el fundamento de la religión, es el fundamento de la vida cristiana y es el fundamento de la vida en comunidad, de la vida como iglesia. En ocasiones decimos, bueno, ¿cómo podemos ser una iglesia más bíblica? ¿Cómo podemos ser una iglesia que evangelice más? ¿Cómo podemos ser una iglesia más comprometida? ¿Cómo podemos ser una iglesia con hombres más sabios? Una iglesia con mujeres más piadosas, una iglesia con jóvenes que amen más al Señor y vivan más en santidad para Él. Hermanos, y la respuesta a todo esto es conociendo al Señor. En la vida individual de cada cristiano pasa lo mismo. A veces uno dice, bueno, yo quisiera, en el caso del padre, ser un buen padre, en el caso de la esposa, ser una buena esposa, o ser un buen hijo, ser un buen trabajador. ¿Cómo lo logro? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo conocer? La respuesta es conocer a Dios. Hermanos, es el conocimiento de Dios el que nos lleva a esto. Aunque es muy importante
no hay que negarlo, que estudiar paternidad cristiana desde la Biblia misma es edificante y debemos hacerlo. Estudiar mayordomía bíblica, por ejemplo, es muy importante y debemos hacerlo. Hermanos, cada uno de estos cursos o cada uno de las áreas diferentes que podemos estudiar de la Biblia tienen un núcleo, tienen algo común entre todas ellas, y es que todas nacen, todas son resultado del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el núcleo, hermanos, el fundamento sobre el cual la vida cristiana se desarrolla, sobre el cual la vida cristiana da frutos. Hermanos, los que conocen al Señor viven para Él. En la Escritura encontramos ejemplos como el de Cedrac, Mesac y Abednego. Hermanos, ellos conocían al Señor, y porque conocían al Señor no les importaba que la cultura, que todo el mundo fuera hacia un mismo lugar, tuvieron una misma forma de pensar. No, ellos actuaban diferente y vivían para el Señor porque lo conocían. No les importaban las consecuencias, sino que vivían para el Señor por sobre todas las cosas. Hermanos, es el centro de la vida cristiana conocer al Señor, y lo que nos lleva a vivir una vida verdaderamente piadosa, verdaderamente santa. Quiero leer Oseas en el capítulo 6, el versículo 6. Oseas 6, 6. Dice la palabra del Señor: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amados hermanos, el conocimiento de Dios, y lo reitero y lo voy a seguir reiterando, es vital para vivir en santidad. No conocer a Dios es igual a no obedecerlo. No puedes obedecer si no lo conoces, así que para obedecer debes conocer a Dios. Alguien dijo una vez: la piedad se extingue. La piedad se extingue, la piedad muere sin conocimiento de Dios. Y esto lo vemos en toda la Escritura. Miremos, por ejemplo, a Isaías, miremos a Moisés, miremos a Jeremías, miremos a Juan, miremos a Pablo. Después de que conocieron al Señor, después de que vieron, hermanos, al Dios vivo y verdadero, al único Dios, hermanos, sus vidas cambiaron. Isaías dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Pero conocer al Señor lo preparó para predicar el Evangelio, o predicar la palabra del Señor, mejor dicho, y predicar un protoevangelio, porque todavía no había venido Cristo, pero predicar este protoevangelio, hermanos, que es simplemente impresionante, hermano, la forma en que lo hizo y cómo a través de todos estos años predicó sin que lo escucharan muchas veces este pueblo rebelde al cual le predicó. Hermanos, el apóstol Pablo, siendo un fariseo, siendo una persona rebelde, siendo, cuando digo rebelde, a la verdadera ley del Señor, creyendo que hacía lo correcto, persiguiendo la iglesia, hermanos, después de que ve al Señor, después de que conoce a Dios, su vida entera cambia y da luego su vida entera en sacrificio, en sufrimiento, con todas sus fuerzas para predicar el Evangelio, para cumplir la tarea a la cual Dios lo había llamado. Es el conocimiento de Dios el que lo llevó a vivir una vida santa. Hermanos, sin conocer a Dios no podemos vivir para Dios. Sin conocer a Dios no podemos obedecerlo. Y es por eso que el conocimiento de Dios es el fundamento mismo de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Si una iglesia no conoce al Señor, si una iglesia no sabe quién es Él, no va a poder obedecerlo, no va a poder vivir para Él en santidad. Hermanos, así que es el conocimiento de Dios el que nos lleva a vivir santamente. Pero en ocasiones se hace esto complicado porque Dios es incomprensible. Y es como una paradoja. Parece que hubo una contradicción, porque por un lado Dios es incomprensible, pero por el otro lado Dios se reveló para que lo conozcamos. Hay que entender algo, hermanos, y es que a Dios nunca vamos a terminar de conocerlo. A Dios nunca vamos a terminar de entenderlo, porque Dios es Dios. Y por ser Dios es infinito, es eterno. Hermanos, por ser Dios es imposible de entender. Si pudiéramos comprenderlo, dejaría de ser Dios.
Porque nosotros somos finitos, limitados, y Él es infinito, ilimitado, eterno. Nosotros no somos eternos como Él es eterno. Nosotros podemos decir, no, yo tengo vida eterna, sí, pero tuvimos un inicio, a partir del cual comenzamos y a partir del cual no vamos luego a extinguirnos, porque nuestra alma fue hecha para la eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero tuvimos un inicio. Dios no tuvo un comienzo. Dios ha sido y siempre será. Él es eterno, Él es infinito, y por eso no podemos comprenderlo. No podemos en lo absoluto entender todas sus perfecciones. Si lo finito comprendiera lo finito dejaría de ser finito, porque comprendió lo infinito. Nosotros no podemos comprender al Señor. Nuestra mente no tiene la capacidad. Nuestra mente no tiene ese poder de entenderlo a Él, por el hecho de que somos hombres, somos criaturas, y Él es el Creador. Hermanos, y es porque Él es totalmente diferente a nosotros. Él es otro, diferente en lo absoluto a nosotros. Alguien dijo, ¿qué estaría más cerca al Señor? ¿Un gusano en la tierra o un arcángel en el cielo? ¿Qué opinaría usted? Pensaríamos, claro, el arcángel en el cielo. La respuesta es ninguno. Ninguno. Hermanos, ambas son criaturas. Y ambas, aunque tal vez hay una diferencia entre ellas, el ser eterno ante el cual lo estamos comparando está tan infinitamente alejado, hermanos, de que la diferencia que hay entre ambas deja de existir. Es como si, no sé, alguien en un edificio le pregunta a alguien abajo del edificio, ¿quién está más cerca al sol? Obviamente él está un poco más cerca, pero la diferencia es tan infinitamente o tan grandemente abismal que no importa si son 10 metros o 20 metros, ambos están totalmente alejados de Dios. Pero cuando me refiero a alejados de Dios, me refiero al hecho de que no hay comparación, de que no hay cómo entender, cómo comprender tanta plenitud y tanta perfección del Señor. Dios, por medio de Cristo, se reveló a nosotros y podemos ir a Él y podemos tener comunión con Él, pero Él, hermanos, es imposible de comprender porque Él es Dios. Pero Él se revela al hombre, se da a conocer al hombre, y es este acto, hermanos, en el cual Él se revela, que lo vemos en la Escritura misma, que nos permite conocerlo. Nadie conocería a Dios a no ser de que Él se diera a revelar. Porque Dios no es un objeto de estudio. A veces los científicos buscan la naturaleza, ven una planta y dicen, ok, vamos a estudiarla, a mirar qué cualidades tiene, cuáles son las vitaminas, cuáles son los minerales que tiene, vamos a mirar en el tallo cómo es en la flor, y la clasifican. Pero cuando nos acercamos a Dios, hermanos, no descubrimos a Dios como lo hacemos con cualquier otro objeto de estudio en cualquier ciencia. La gente va a las plantas, va a los animales para descubrir lo que hay en ellos. Hermanos, con Dios no descubrimos. No, porque Dios no es algo, Él es alguien. Dios se revela. La verdad, hermanos, no se descubre. La verdad se revela porque la verdad es una persona que se llama Jesucristo y se dio a conocer a nosotros, y por eso lo conocemos a Él. Así que, hermanos, Él se ha dado a conocer a nosotros, Él se ha revelado a nosotros, y en ocasiones, cuando vamos a Él a entender, a conocer sus grandes misterios, nuestra mente se bloquea y tenemos impotencia ante tanta grandeza, ante tanta plenitud, ante estos misterios tan impresionantes que podemos ver en el Señor, en su persona y su obra. Hermanos, y en esta situación, nosotros, como dijo alguien, solo tenemos dos cosas por hacer. En primer lugar, adorar a Dios por ser quien es, por su grandeza, por su poder, por toda esta hermosura de sus misterios, del conocimiento de Él. Pero en segundo lugar, pedirle gracia para entender más y conocerlo más, porque en nuestra mente, hermanos, aún en lo que Él ha revelado,
tiene dificultades para entenderlo, para poder comprenderlo. Uno de los problemas, hermanos, por los cuales algunas personas no creen que es tan importante el conocimiento de Dios es porque ellos piensan que el conocimiento de Dios ya lo tienen. Ellos dicen, no, Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, ya conozco a Dios. Hermanos, no es así. No conocemos a Dios solo porque pensamos que lo hacemos. Dios es eterno e infinito y nunca terminaremos de hacerlo. De hecho, aún en gloria, aún con los ángeles, aún glorificados, hermanos, aún siendo libres del pecado, después de la muerte, estando junto con el Señor, no vamos a poder conocerlo totalmente. Van a pasar miles y miles y miles y millones de años y vamos a seguir adorándolo y vamos a seguir deleitándonos en Él por quién es Él, aprendiendo de cuán grandes son sus misericordias, cuán grande es su poder, cuán grande es su majestad. Y nos vamos a seguir deleitando por siempre y nunca terminaremos de conocerlo. Pasarán miles de millones de años y ni siquiera el 0,000,1% de lo que es el conocimiento de Dios vamos a haberlo alcanzado. Hermanos, no lo podremos conocer nunca jamás, pero siempre lo vamos a seguir conociendo. Nuestro conocimiento de Él seguirá creciendo y nunca podremos terminar, porque Él es infinito y siempre nos vamos a deleitar en Él. Así que debe consolarnos, hermanos, el hecho de que nosotros en Él nos deleitamos conociéndolo y que Él se reveló a nosotros, no está escondido de nosotros, sino que en Cristo nos dio su conocimiento, su máxima expresión de gloria, de misericordia y sus atributos. Quiero leer un texto muy importante en Colosenses 1:9 que habla sobre esto, sobre el conocimiento del Señor. Dice Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué, hermanos? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Conocimiento del Señor, conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué conocemos al Señor, su voluntad en toda sabiduría e inteligencia? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieren agradar a Dios? ¿Quieren andar como es digno del Señor? ¿Quieren dar fruto en toda buena obra? Entonces debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Hermanos, el conocimiento de Dios es para andar como es digno del Señor. Quiero seguir leyendo este texto. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, resultados de ese conocimiento. Y sigue, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amados hermanos, es el conocimiento del Señor el que nos lleva a vivir como es digno del Evangelio, como es digno del Señor. Juan capítulo 17, versículo 3. Quiero que leamos este texto. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amados hermanos, la vida eterna misma consiste en el conocimiento del Señor. Consiste en el conocimiento de Cristo. Así que el conocimiento de Dios es vital para la vida de la iglesia, porque es lo que lleva a la iglesia a vivir en santidad. Es lo que lleva a la iglesia a vivir, a cumplir el propósito para el cual ella
fue instituida, que es dar gloria al Señor. Hermanos, nosotros fuimos creados para conocer al Señor. Fuimos creados para entenderlo a Él. Fuimos creados para vivir para su gloria. Pero cuando vamos a Edén, vemos que Adán pecó. Adán conocía al Señor en una forma en la cual no lo conoció el hombre después de Adán. Adán no tenía pecado. Adán obedecía al Señor, pero Adán peca. Y cuando peca, sus capacidades mentales, su mente misma, su entendimiento, hermanos, cae bajo la maldición del pecado también. El conocimiento que tenía de Dios cae. Y ahora el conocimiento que ha sido deformado, esta imagen, este concepto que tenía el hombre de Dios, que ha sido desfigurado, que ha sido dañado por el pecado, lleva al hombre a vivir de forma errada, porque recuerden, un mal entendimiento de Dios o no conocer a Dios lleva a no obedecerlo. Conocerlo correctamente, entender quién es Dios, nos lleva a vivir en obediencia. Así que el hombre, como no conoce a Dios, como ha sido dañada esa imagen de Dios en el hombre después de la caída, no lo obedece. Hermanos, el hombre cae, las capacidades del hombre caen para poder entender quién es el Señor. El hombre conocía perfectamente a Dios y por eso lo obedecía, pero luego se distorsiona, como les digo, esta imagen. Y esto no quiere decir que el hombre no tenga ninguna idea de quién es Dios, aparte de Cristo, porque Dios no solo se revela de forma especial, Dios se revela de forma general, como bien dice Romanos, en la naturaleza, en las obras que Él hizo, en la creación misma. Y es por eso que, por ejemplo, Aristóteles, Platón llegaron a ciertas conclusiones correctas acerca del Señor, pero eran solo ciertas en un sentido, porque ellos formaban un Dios, hermanos, que a fin de cuentas venía a ser un ídolo. Pero el hombre tiene idea de que hay un ser más allá, creador, que está sobre todo, pero no tiene conocimiento especial de eso, sino a través de la palabra de Dios, sino a través de la revelación especial, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Hermanos, es Cristo y solo Él quien nos lleva a conocer a Dios de forma especial, de esa forma salvífica. El hombre que cayó en Edén, que ahora tiene una imagen desfigurada de Dios, solo puede ser restaurado en Cristo. Ese conocimiento, esas capacidades mentales, su entendimiento de Dios puede ser restaurado solo en Cristo. Y cuando se arrepiente el hombre de sus pecados, es justificado y el Espíritu Santo renueva su ser, su hombre viejo muere. Ahora su entendimiento viene a tener el poder, la capacidad de entender a Dios, de tener un correcto conocimiento del Señor y por lo tanto de vivir para el Señor. Amados hermanos, es el conocimiento de Dios el que nos lleva, hermanos, a vivir con pasión, con devoción, con entrega, a entender, hermanos, que es su gracia la que nos está guiando y la que nos lleva a vivir como verdaderos cristianos para el Señor. Quiero leer 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 2. Dice: a causa de la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Déjenme ver, perdón, me equivoqué de cita, esto es Juan, es Pedro, 2 de Pedro 1:2, disculpen, me equivoqué de cita. Dice Pedro 1:2: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia por un lado y la paz son multiplicadas cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al único Dios verdadero. La gracia y la paz son multiplicadas en nuestras vidas. Así que sin el conocimiento de Dios y de Cristo, la gracia y la paz
no son multiplicadas. Queremos ver más gracia en nuestras vidas, tener más paz en nuestros corazones. Conozcamos al Señor. Hermanos, pero ¿por qué debemos conocer al Señor? Además de que ya sabemos que es porque nos lleva a vivir vidas santas. Y es también porque en el lado negativo nos lleva a huir del pecado. Primera de Juan, capítulo 5, dice lo siguiente, el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El conocer al Señor, hermanos, como nos lleva a entender quién es Él, su persona y su obra, nos lleva a entender como resultado de que cualquier otro Dios es un ídolo y no tiene ningún poder. Nuestros corazones, como dijo Juan Calvino, son una fábrica de ídolos. Hermanos, son una constante fábrica de ídolos para nosotros mismos, como el trabajo, como la familia, una persona, el dinero. Nuestro corazón puede armar ídolos de cualquier cosa, de un hobby que nos guste, de cualquier cosa puede armar un ídolo. Y conocer al Señor, entender sus perfecciones, su persona, su obra, sus méritos, hermanos, nos van a llevar a guardarnos de los ídolos, porque nos van a llevar a entender que cualquier otra cosa es insignificante y nada puede usurpar ni ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios en el trono de nuestro corazón, porque Él habita en nosotros. Nada ni nadie puede separarnos de su amor. Y tenemos que conocer a Dios para entender que nada ni nadie puede compararse a Él. Pero es cierto también que conocer al Señor, hermanos, nos lleva a no vivir un ateísmo práctico. Cada pecado es un ateísmo práctico, pero en ocasiones, hermanos, esto es resultado de nuestro mal entendimiento del Señor, o mejor dicho, siempre es resultado del mal entendimiento de Dios. Me explico. Por ejemplo, la oración. En ocasiones hay cristianos que van a orar, van a pedirle al Señor, pero simplemente es un ritual. Ellos no son conscientes de que Dios los está escuchando y de que Dios va a responder sus oraciones, de que Dios está ahí con ellos en el momento y que va a actuar a su favor porque en Cristo le están pidiendo en su oración. Eso es ateísmo práctico. Conocer a Dios y entenderlo a Él nos va a llevar a vivir, hermanos, como iglesia, en cada uno de los medios de gracia, en cada una de nuestras vidas individuales como cristianos, a verlo a Él siempre, a entender que Él está ahí para nosotros, que nos va a responder, que es una realidad con nosotros y no solamente un concepto en nuestras mentes. Conocer a Dios nos guarda, hermanos, de vivir erradamente. Por eso, el conocimiento de Dios da como resultado una vida de obediencia para Él. Quiero leer Filipenses capítulo 1, versículo 9. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Iglesia, ¿quieres ser sincera, irreprensible? ¿Quieres tener frutos de justicia? ¿Quieres estar lista para el día de Cristo? Conoce al Señor. La ciencia y el conocimiento de Él, Señor, hermanos, es lo que nos lleva a vivir santamente. Es lo que nos lleva a vivir para la gloria del Señor. Quiero, por último, leer un texto en el libro de los Salmos. Y es el capítulo 34 del libro de los Salmos. Quiero leerlo
mm, todo para terminar. Creo que va a ser de bendición para nosotros. Dice la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren, hermanos, la oración efectiva de un cristiano que conoce al Señor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios para ver engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye. ¿Y qué? Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amados hermanos, el conocimiento de Dios es lo único que va a poder llevarnos a vivir como una iglesia bíblica, sana, siendo responsables en cada una de las tareas que tenemos que hacer. Así que antes de concentrarnos en que debemos hacer esto y aquello, hermanos, a lo primero que debemos ir es a conocer al Señor. Debemos evangelizar, debemos hacerlo. Debemos ser mejores padres, los que son padres deben hacerlo. Debemos ser mejores hijos, los que son hijos debemos hacerlo. Debemos, las esposas, los esposos, el trabajador y el empleado, hermanos, en cualquiera en la que esté usted, en cualquiera en la que nos encontremos, el origen mismo, para poder vivir y ejercer correctamente nuestra función en ese lugar, en esa situación, según la voluntad de Dios, es conociendo al Señor, es viviendo para Dios, empeñados en entenderlo, en buscarlo. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a la Escritura, yendo a la palabra del Señor. Él se ha revelado especialmente en su palabra, hermanos, y usted y yo tenemos un privilegio que los demás no tienen. Las personas sin Cristo no lo tienen. Es que tenemos al Espíritu Santo, y cuando vamos a la Biblia podemos entenderla. Para ellos es locura. Para ellos es un libro con historias y con cuentos y tienen conceptos, hermanos, que simplemente no pueden entender. Ellos simplemente no pueden comprender el valor que tenemos nosotros por la Biblia. Hermanos, ellos no pueden entender las grandezas de los misterios que Dios nos ha revelado en su palabra. Y usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Usted y yo podemos ir confiados a la Escritura sabiendo que Dios ha renovado nuestra mente y podemos verlo a Él. Ahí podremos conocerlo, ahí podemos ver su obra con su pueblo de Israel, lo que hizo con sus siervos, lo que hizo en Cristo, lo que hizo por nosotros, sus atributos, sus perfecciones, hermanos, sus misericordias. Y conocerlo a Él, entenderlo más, es lo que nos va a llevar a vivir como una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia que glorifica al Señor, luchando contra Satanás, contra el mundo y contra el pecado. Es el conocimiento del Señor. En la oración, conozcamos al Señor y oraremos como debemos hacerlo.
hermanos, en la predicación del Evangelio a nuestros vecinos, a quien sea, conozcamos al Señor y lo haremos como debemos hacerlo. Y en cualquier otra área, hermanos, simplemente imaginemos, si conocemos al Señor, vamos a orar convencidos de que vamos a recibirlo, se lo estamos llevando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos va a responder. Si vamos a predicar el Evangelio y hemos entendido las grandezas y perfecciones del Señor, lo haremos con tal pasión y tal denuedo, hermanos, que nadie podrá callarnos, y llevaremos el Evangelio y las almas vendrán a Cristo porque conocemos al Señor y predicaremos de sus maravillas. Pero se trata siempre de conocerlo. ¿Cómo evitar conflictos en la iglesia? Conociendo al Señor. Cuando cada hermano, cuando cada miembro entiende que debe negarse como Cristo, es conociendo al Señor, su persona y su obra, que cualquier área de nuestra vida cristiana, hermanos, va a tomar sentido y podremos ejercerla para la gloria del Señor. Espero que haya quedado claro, hermanos, lo vital, lo importante que es conocer al Señor, y que como iglesia nos esforcemos por hacerlo, que como iglesia busquemos el conocimiento de Dios para ser una iglesia ejemplar, bíblica, porque puede que nos desenfoquemos, hermanos, y digamos, no, buscar que seamos más en número, o tal vez que seamos la iglesia que más se conozca en la ciudad. Hermanos, ninguna de esas cosas es importante, sino conocer al Señor y vivir en santidad para Él. Es eso lo que nos hará una iglesia sana, una iglesia que puede vivir para el Señor cumpliendo el propósito para el cual ella fue creada. Oremos, hermanos, al Señor. Padre, te damos muchas gracias por revelarte a nosotros, porque no merecemos, Señor, nada de ti, pero tú en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, decidiste revelarte, mostrarte a nosotros. Y ahora podemos vivir para ti porque te conocemos, porque entendemos quién eres. Señor, y en ocasiones se nos olvida esto y por eso vivimos vidas que no te agradan. Vivimos en ocasiones como no es debido. Gracias por Cristo, en quien estamos, en quien nos perdonas, nos santificas y nos guías a vivir en santidad. Gracias por Cristo, en quien nos unes y nos estás llevando a ser una iglesia más bíblica, una iglesia más centrada en ti, una iglesia que lucha más por conocerte. Dios mío, te pido que tengas misericordia de nosotros y que podamos vivir enfocados solo en ti, en tu reino, en tu justicia, que tú seas lo más importante por sobre todas las cosas. Nos encomendamos a ti pidiéndote que te glorifiques en nosotros, que sigas haciendo, Señor, lo que has dicho que harías y perfecciones la obra que has preparado para cada una de nuestras vidas, que ya has comenzado en nosotros. En Cristo nuestro Salvador te pedimos esto para ti. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo con la siguiente clase de eclesiología bíblica. Bendiciones.